Bien, hermanos, vamos a leer la palabra, la cual está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 al verso 19. Lucas, capítulo 17, verso 11 al verso 19. Dice la palabra: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Meditando sobre esta palabra, yo pensaba, ¿no? Habla de leprosos y de la situación en la cual vivían ellos. Y yo estaba pensando en estos días, cuán difícil es para las personas que tienen algún familiar enfermo, en la situación en la cual está viviendo nuestro país. Hace 2 semanas aproximadamente, en la ciudad de Arequipa, una señora de nombre Celia Capira, enterada de que ese día el presidente de la República visitó esa ciudad, estuvo atenta, porque ella tenía un esposo en el hospital, enfermo de COVID. Cuando el presidente de la República salió del hospital y ya se subió al vehículo para retirarse, ella empezó a gritar y corrió tras de él. Quería ser escuchada, quizá él podía hacer algo para cambiar la situación en la cual estaban viviendo en este hospital todas las personas que están contaminados por el COVID. Fue grande su súplica, su grito, su lloro, su impotencia, ya que finalmente el presidente de la República no pudo escucharla, conforme él dijo después, ¿no? Y no fue escuchada, no cambió en absoluto la situación de ella. Unos días después también los medios publicaron que su esposo falleció. Imagínense, entonces, pensando sobre ella y pensando sobre las demás personas, la situación de ellos es tan difícil, ¿verdad? Una persona que se enfermó con COVID, ya conocemos cuál es el procedimiento. Es aislada de su familia, aislada de la sociedad, separado, no pueden acercarse, no puede conversar con nadie, no puede llamar a su casa, y hay que tener un cuidado extremo acerca de tratar con ellos o de ver a ellos. Y eso es bastante traumático para las personas enfermas, porque basta saber si alguien tiene COVID, ya no hay que acercarse ni visitarlo, ni de lejos, ni siquiera cruzarse, ¿no? Y esa situación que vemos en ellos nos da un poquito quizá de idea de cómo era en el tiempo de Jesús y las personas que tenían lepra, ¿no? Las personas que tenían lepra eran las personas que eran aisladas desde la ciudad, sacadas fuera de la ciudad o del campamento a un lugar desolado donde ellos vivieran. Y aquí encontramos en esta historia 10 leprosos que han sido aislados. Ellos están fuera de este lugar. Y debemos de pensar que dentro de ellos posiblemente
hayan habido personas que en algún momento fueron de una posición económica quizá alta, y también habían judíos y habían samaritanos según este relato, ¿no? Y entender que entre judíos y samaritanos ni siquiera se saludaban ni se atrevían a darse la mano. Sin embargo, ahora están 10 leprosos juntos, unidos en el mismo sufrimiento, alejados de la sociedad, alejados de su familia. No sabemos cómo ellos se enteraron, pero un día, cuando Jesús estaba yendo para Jerusalén, dice el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea que aquí no se da el nombre, una aldea sinónima, al pasar entre una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. Y estos 10 hombres a una voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No estaban pidiendo dinero, o no estaban pidiendo por ir al cielo cuando murieran, estaban pidiendo misericordia. Y Jesús, ¿cómo puedes ver, no? Ante esta situación, no nos muestra que Él tuvo de repente un gesto de desagrado o de sorpresa, no. Ante el pedido de misericordia, y antes de pasar a lo que hizo Jesús, pues la misericordia es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Y también la misericordia expresa la bondad y el amor de Dios por el culpable y miserable. Incluye la piedad, la compasión, la gentileza y la paciencia. Y yo decía que Jesús, ante el pedido de estos hombres, no se volteó. ¿Por qué no se volteó? Porque el estado de estos hombres era un estado muy difícil. La lepra es la enfermedad que empieza a carcomer la piel, la carne, penetra hasta los ojos, la cara. Las personas vendiendo el tiempo con lepra van perdiendo los dedos quedan en muñones, los brazos, las piernas. Entonces, ver a 10 leprosos sin asearse, como unos loquitos que nosotros podemos ver quizá por la calle, más cochinos que ellos, sin asearse, quizá con rostros que desde su rostro podría estar aún saliendo materia y cosas como esa. O quizá las moscas de ahí del lugar donde están sobre las heridas de ellos, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús no hizo ninguna mueca de dolor. Ni siquiera hizo una mueca de asco. Cuando Él los vio, dice el verso 14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Imagínense, todo lo contrario de esta señora que estaba pidiendo, ¿no? Porque a esta señora que pedía por ayuda del presidente de la República, no fue escuchada y nadie pudo hacer nada. Ahora tenemos 10 leprosos pidiendo por ayuda. Estos 10 leprosos no pueden acercarse a Jesús, porque según la ley, estos 10 leprosos tenían que desde lejos hablar a las personas, y cuando veían las personas, lo primero que ellos tenían que decir era inmundo, inmundo, para que la gente supiera que ellas eran personas las cuales no se les debían acercar, ¿no? Y ellos están ahora alrededor, quizá ahí cerca al camino, mirando, no sabemos cuánto tiempo estuvieron esperando, pero a la oportunidad de ver a Jesús, piden por misericordia hacia Él, ¿no? Entonces 10 hombres están buscando la misericordia del Señor Jesús. Y de estos 10 hombres reciben la misericordia de Jesús. ¿De qué manera? Que lo único que el Señor Jesús le dice, ¿no? Vayan y mostraos a los sacerdotes.
¿Por qué el Señor Jesús les mandó a mostrarse a los sacerdotes? Porque según la ley establecida en el tiempo bíblico, la ley que establecía Levíticos capítulo 13 y 14, era el sacerdote quien tenía que certificar la limpieza de una persona con lepra para poder ser restaurado hacia la sociedad. De igual forma, ha sido el sacerdote aquel que ha certificado, habiendo revisado previamente esta enfermedad, y es el sacerdote el que ha dado la orden de que la persona con lepra tiene que ser apartada desde la ciudad o el campamento. Ahora Jesús les dice a ellos, ¿sabes qué? Vayan, preséntense a los sacerdotes. No dice aquí la palabra exactamente, pero ¿cuál habría sido la reacción de ellos? Dentro de su corazón, dentro de sus pensamientos, ¿cómo podemos ir a los sacerdotes? ¿Acaso no fueron los sacerdotes aquellas personas que nos echaron desde la ciudad? ¿Acaso no fueron los sacerdotes las personas que nos indicaron que nosotros teníamos lepra y por lo tanto teníamos que estar aislados? Ahora el Señor Jesús nos está mandando hacia ellos. Algo tenía que haber pasado en sus pensamientos o en sus sentimientos. Pues el verso 15 dice que entonces, mientras iban, fueron limpiados. Verso 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Y aquí tenemos que ver algo tan importante. Muchas veces no sabemos cómo nosotros tenemos que actuar ante la situación de la fe. Sin embargo, el milagro de Dios va a obrar cuando alguien obedece el mandato de Dios, ¿no? Como ellos obedeciendo, aún quizá en duda en su corazón, mientras ellos están caminando para ir a los sacerdotes, de pronto empieza la sanidad en su cuerpo. Aquellas personas con sus heridas sangrando, esta carne empieza a renovarse. Aquellas personas con los quizá muñones, desechos, estos empiezan a cobrar, a llenarse de carne, y la sanidad vuelve, y es más un espíritu de vida, de fuerza, de deseos de vivir, se muestra en ellos de manera maravillosa, que ellos son sanados inmediatamente. Ante esa situación, ¿qué es lo que pasa? Uno de ellos, aquí dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Solo uno vuelve. Solo uno es agradecido. Imagínense, 10 hombres en busca de misericordia, 10 hombres reciben la misericordia de Dios, pero solo uno vuelve a Jesús a darle gracias, y solo uno vuelve a glorificarle. Podríamos decir entonces, este hombre estaba desobedeciendo a Jesús, porque Jesús les había mandado donde los sacerdotes para que certifiquen su sanidad. Sin embargo, el amor que él sentía ante Jesús por el milagro recibido, imagínense, no sabemos cuánto tiempo de su vida ellos habían estado en esa situación. Nosotros solamente por el hecho de estar aislados en nuestro país, cada uno en su casa, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, imagínense, un mes, y si empieza a entrar cierta inquietud en cada uno de nosotros de querer visitar a su familiar, de querer visitar al papá, a la mamá, a los hermanos, con solamente un mes. Con 2 o 3 meses casi ya estamos al borde de la desesperación, de querer salir, de querer ir, de querer ver a las personas que amamos o que nos aman.
Ahora estos leprosos, ¿cuánto tiempo habrán estado en esa situación de que no poder tratar con nadie, de vivir de los desechos de las personas en los botaderos de basura, de robar quizá para comer, de dormir quizá en el campo a la intemperie o en las cuevas, en los lugares que tenían destinado para ellos, en los botaderos o del lugar donde quemaban la basura? Estaban viviendo de los desechos, quizá no como humanos, ya más bien como animales. Entonces, esa ha sido una situación dolorosa. Y esa situación dolorosa se profundiza no tanto a veces por las heridas físicas, sino por el olvido de la familia o por el dolor de perder a la familia a la que tanto hemos amado en algún momento. Me imagino, esos leprosos tuvieron su familia antes, tuvieron su hogar, tuvieron sus hijos, tuvieron su negocio, su trabajo. Ahora no tienen nada y ahora están aislados desde todo contacto humano. Por eso cuando son sanos, entonces uno de los 9, este samaritano, regresa a los pies de Jesús para darle gracias y para glorificar al Señor. Ante esta situación, el Señor Jesús tiene una pregunta. El verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solamente el samaritano, los demás que se decían ser pueblo de Dios, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Habían ido al sacerdote, ¿saben? Cuando un leproso era limpiado, tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote, saliendo fuera del campamento, tenía que examinarlo, revisar a ver si de verdad es sano. Entonces tenía que purificarse 7 días, al 8º día lo revisaba y después ya podía entrar a la ciudad. Y tenía que estar aislado 7 días más, al 8º día, casi 16 días de proceso para poder certificar que esa persona ha sido sana. ¿Entiendes? Y después de 16 días, entonces recién el sacerdote lo reintegraba al leproso a la sociedad. Y ahora puedes ir a tu casa, puedes hacer tu trabajo y se te devuelven los derechos. Ahora ya puedes ir al templo o a la sinagoga. Recién, ¿entienden? Después de 16 días, entonces las 9 leprosos más, me imagino que estaban donde el sacerdote. Y luego imagínense de 16 días, por supuesto que deberían haber ido a ver a su familia, ¿no? Quizá tantos años que no los veían. Tenían derecho de hacerlo. Y quizá después tenían que ir a su trabajo, tenían que ver a sus amigos, a ver cómo crecieron de repente los hijos que dejaron pequeños. Habían tantas cosas pendientes o dentro de su corazón que ocupaban su tiempo. Entonces ellos, después de haber sido enviados, fueron a los sacerdotes y luego quizá volvieron a su vida anterior, antes de haber sido leprosos. ¿No? Cada uno ya al trabajo, a su hogar, o de repente uno encontró que en su casa ya su esposa se casó con otro, tenía que hacer una nueva vida o quizá conseguir un nuevo lugar donde vivir, no sé, muchas cosas habrían cambiado quizá. Entonces todo eso requería un tiempo, ¿entienden? Requería un tiempo. Y estos leprosos deben haberse sentido, ¿no?, tan religiosos de nuevo, mientras pasaban por ese ritual de limpieza y esa ceremonia increíble que describe Levíticos 14, del verso 1 al 33. ¿No? Pues esos leprosos, aunque habían tenido la experiencia del poder sanador de Jesús,
y quizá vivían o podían vivir para contar esa experiencia, no tenían un conocimiento de Jesús más profundo, porque solamente cuando ellos pidieron a Jesús fue a lo lejos: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, vayan, y ya fueron sanos. Eso era todo su testimonio tan grande, ¿no?, que podían dar. Pensando sobre esto, ¿no?, pensando sobre esto, yo me pongo a pensar, durante mi vida yo he conocido de personas que muchas veces han sido tocadas por el poder sanador de Dios. He conocido alcohólicos, algunos drogadictos, algunos pegalones de su esposa, ¿no?, algunos rateros, que cuando tuvieron un encuentro con Jesús, pues el Señor les perdonó y el Señor los sacó desde ese lugar. Sin embargo, después de haber recibido ese poder del Señor Jesús, hoy día yo puedo decir también: ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Según esta enseñanza de este Evangelio de Lucas, de 10 solamente uno es el que es agradecido con el Señor. De 10 solamente uno es el que no le importa el ritualismo religioso, o el que no le importa quizá su familia, o el que no le importa quizá su trabajo, o el que no le importa quizá la sociedad, y es el único que está dispuesto de volver a los pies de Cristo. ¿Y los demás dónde están? Durante la vida al servicio del Señor, yo he visto cómo muchas veces el Señor ha hecho milagros, reconstruyendo matrimonios que ya no tenían esperanza, parejas que ya estaban a punto de divorciarse, y volviéndoles el amor, la comprensión, restaurando a muchos chicos que andaban descarriados, ya sin esperanza. Sin embargo, hoy podemos decir: ¿dónde están? Imagínense, ¿dónde están? Esa misma pregunta tenía el Señor Jesús: ¿dónde están los 9? ¿Ah? Y esos 9 representan a miles de almas pobres que hoy día se sientan, quizá cuando podían hacerlo se sentaban en el templo, y hoy día se sientan ahí en una pantalla, frente a una pantalla cada domingo, para ver el servicio simplemente a través del internet, la televisión, pero muchas veces con su corazón seco o con su corazón aburrido, porque solamente es una forma de ritualismo, ya que ellos no tuvieron mayor oportunidad de conocer a Jesús. Este hombre leproso que volvió a Jesús no sale más adelante, pero yo me imagino estaba dispuesto a seguirle y le siguió. Él podía después ver los milagros, la vida. Quizá estaba hasta el último momento cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, y quizá estuvo entre los 120 ya ese día cuando ya el Señor Jesús se fue y dijo que iba a mandar el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Este hombre, yo pienso que tuvo una experiencia mayor del Señor Jesús. No así los otros 9, ¿no? Meditando sobre esta palabra yo en estos días, y yo hallaba una similitud muy grande entre la forma o la situación de la lepra y el COVID en nuestros días actuales, ¿no? Y yo decía: ¿qué similitud hay entre la lepra y el COVID? ¿O qué similitud hay entre el sacerdote y el médico? ¿O entre el inmundo leproso y el contagiado por COVID? ¿Qué similitud hay? Y yo podía poner así, por ejemplo, ¿no? Hay una similitud muy grande en la forma. Aunque las enfermedades son diferentes, las formas casi son iguales. Imagínense. Al leproso tenía que ser revisado por el sacerdote y diagnosticado por él
Entonces era el sacerdote el que inspeccionaba, revisaba al leproso para luego certificar que él tenía esta enfermedad. El que tiene COVID o está enfermo tiene que ser diagnosticado por el médico y es el médico el que determina si tiene esta enfermedad. Uno, el sacerdote determina, el médico determina. Segundo, el leproso era separado de su familia, era separado del templo, era separado de la sociedad y de sus actividades. El que tiene COVID es separado de su familia. Si iba al templo, también es separado del templo, es separado de la sociedad y separado de sus actividades. Tercero, el leproso era llevado fuera del campamento o de la ciudad. El que tiene COVID es llevado fuera de la ciudad, ¿no?, a un hospital particular, solamente a ese hospital, o es llevado allá afuera a la Villa Panamericana, ¿no? Otro punto más es que si el leproso tocaba a alguien o una persona tocaba al leproso o el leproso se sentaba ahí en una silla en algún lugar, entonces esa persona que era tocado tocaba al leproso y el objeto era inmundo. El que tiene COVID, si es que toca a alguien, si es que alguien toca a esa persona que tiene COVID, o de repente está en un ambiente donde esa persona ha tenido COVID, entonces y ya hay la posibilidad de que también ese lugar o esa otra persona sea contagiada, ¿no? Por eso cuando alguien tiene COVID, ¿y a quién lo trató? Entonces él también de repente ya se contaminó. Hasta ahí, de manera similar, no las enfermedades iguales, sino la forma. Posteriormente, si el leproso era limpio, tenía que nuevamente fuera del campamento ser diagnosticado por el sacerdote, y el sacerdote era quien verificaba y daba el visto bueno si ya estaba sano, ¿no? Igual el que tiene COVID estando en el hospital o en la Villa Panamericana o fuera en el lugar donde esté aislado, es el médico el que tiene que diagnosticarlo y certificar si ya está sano. Luego de eso, el leproso tenía que pasar 7 días, 8 días fuera del campamento, 8 días ya dentro del campamento de la ciudad, pero aislado. Después de los 15 días de este ritual de purificación, entonces recién podía ser restaurado a la sociedad, a su familia y a todos los derechos que le correspondían. ¿Cuántos días le dan al que tiene COVID? Después de que el médico lo revisa y dice, ya, tú no tienes la enfermedad, pero tienes que ir a tu casa y estar aislado sin tener contacto con tu familia, sin salir y sin hacer nada ni tratar con los demás. ¿Cuántos días? 10 o 15 días. Y después el médico ya dice, no, ahora ya está tu alta, ahora ya no puedes contagiar a nadie, ahora ya eres libre y tienes todos tus derechos. Qué gran similitud, ¿verdad? Mismo proceso. Segunda pregunta que surgía, la primera era, ¿qué similitud hay entre la lepra y el COVID, ¿no? Entre el sacerdote y el médico, o entre el mundo leproso y el contagiado por el COVID. La segunda pregunta que me surgía es, ¿cuántos por la gracia de Dios han sido sanos y dados de alta? ¿Cuántos por la gracia de Dios, no? En nuestro país quizá hay 400,000, no voy a decir leprosos, si no me van a linchar. Hay 400,000 contagiados por el COVID, ¿no es cierto? Al día 30 de julio, habían 283,915 dados de alta. Por la gracia de Dios, digo, porque si Dios no lo permite o si Dios lo permite, así suceden las cosas, ¿no? Fue Dios en su misericordia, fue Dios en su gracia, en su bondad, que permitió que ellos sean sanos, ¿no? Yo también me imagino que aquellas personas, y muchas, quizás no todas, pero muchas,
que han estado sufriendo esta enfermedad del COVID han estado pidiendo por la misericordia de Dios, ¿no? Las personas que están en sufrimiento, aun cuando son ateas en ese momento, yo creo que ellos están pidiendo por la misericordia de Dios. Yo soy testigo que si ellos no lo hacían, al menos muchas familias lo hacen, están pidiendo: Señor, ten misericordia, perdónalo, dale otra oportunidad. Si ellos no lo hacen, yo no sé, pero en nuestra iglesia nosotros, desde que empezó este problema, venimos orando cada mañana. Y tenemos ahí una lista que muchas veces ya pienso que sí, algunos ya los sacamos porque ya se sanaron, los sacamos de la lista de oración, pero luego ingresan otros y día a día nosotros estamos pidiendo por la misericordia de Dios para con ellos. Imagínense. Entonces, hay 400,000 contagiados por COVID. Al 30 de julio, 283,915 han sido dados de alta. Están sanos. Y la pregunta que surge, y me surgía a mí, es: ¿cuántos están ahora o cuántos han vuelto a los pies de Cristo a adorarle? Imagínense. De 283,915, entonces ellos fueron sanos, ¿no? Pidieron al Señor: ten misericordia, dame otra oportunidad. Se arrepintieron muchos de su pecado, clamaron. Si algunos tenían la fe y habían estado caminando mal, ahí se volvieron: Señor, yo ya voy a volver a ti, ahora dame esta oportunidad, perdóname, ya voy a ser diferente, mi vida va a cambiar, ya. Tantas promesas o palabras que le dijeron al Señor. Y Dios en su misericordia les permitió ser sanos y que vuelvan. Pero la pregunta que yo me hacía es ahora: ¿cuántos están a los pies del Señor? Según esta estadística, solamente el 10% de 283,915, solamente 28,391 deberían o deben estar a los pies del Señor, dando gracias por la oportunidad que les dio y por la sanidad que les dio. Entonces, ¿dónde está el otro 90%? ¿Dónde están los otros 255,524? Y yo no me pregunto solamente, quizá el Señor le está diciendo: ¿dónde están? Y esta mañana el Señor te está diciendo, ¿verdad? Si fueron 10 los que fueron sanos desde esta enfermedad, solamente uno está siguiendo a Jesús, solamente uno está agradeciéndole a Jesús, solamente uno está adorándole a Jesús. ¿Y el resto dónde están? Dios tiene que tocar nuestro corazón. Las personas que sufrimos alguna enfermedad, sí, le pedimos a Dios. Y si nosotros por la enfermedad no lo hacemos, nuestra familia, nuestro vecino está pidiéndole a Dios: ten misericordia. Cada día nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de los que están enfermos. Ten misericordia de nuestras autoridades. Ayuda por su incapacidad. Guarda a nuestros médicos. Que vuelvas el corazón de ellos hacia ti. Que las personas que son sanas te reconozcan. Que las personas que son sanas desde su enfermedad vuelvan a tus pies para adorarte. Pero el Señor Jesús está diciendo: ¿dónde está el resto? Y yo quiero decirte a ti en este día: si el Señor Jesús te mostró su misericordia, ¿dónde estás tú ahora? Quizá ese 90% ya perdió, según ellos, 1 mes en el hospital, otro mes en recuperación, 2 meses. Perdió de estar con su familia, perdió de salir a la calle. Y ahora ha vuelto a su familia a recuperar el tiempo perdido. Ahora ha vuelto quizá a su centro de trabajo y quizá volvió a su vida anterior.
Eso fue lo que pasó con los otros 9 leprosos que fueron sanos. Volvieron a la vida anterior, pero solamente uno podía darse cuenta. Quizás solamente este uno, mientras fue sano, él pensó, ¿no?, el valor que tenía su vida antes. Y quizás recordó su familia, recordó su trabajo, recordó su posición, recordó sus amigos. Pero él podía darse cuenta que en el tiempo de su enfermedad de la lepra, ¿qué era de sus amigos? ¿Qué podía hacer la sociedad? ¿Qué podía hacer su familia? No podía hacer nada. Los que tienen una persona ahí en un hospital por el COVID, ¿qué pueden hacer? Y así como habían estos 10 leprosos entre ricos, pobres, judíos o samaritanos juntos, también los hospitales están llenos por personas ricas, pobres y todo el mundo ahí juntos. Pero solamente un leproso se podía dar cuenta. Los amigos que yo antes tenía, cuando yo tuve lepra, todos se fueron de mi lado. Yo era inmundo, entonces me dejaron solo. Y todo lo que el mundo me ofrecía no era nada. Ahora el Señor Jesús me ha dado la sanidad. Ahora el Señor Jesús me ha vuelto a la vida. Ahora el Señor Jesús me ha restaurado mi salud. Y si nosotros hablamos, aparte dejando de lado esto de la enfermedad del COVID, si nosotros hablamos de nuestras vidas en el pasado, si nosotros hablamos de la lepra de nuestro corazón, el pecado que moraba en nosotros, sin Cristo antes de conocerle, ¿cómo era nuestra vida? Éramos malvados, ¿eh? Todos éramos pecadores y por lo tanto todos merecíamos el infierno. No había esperanza para ninguno de nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? No había nada que podamos hacer. No había nada que podamos agradar a Dios, porque no es por obras. Las obras no hacen nada delante de Dios. Las obras no nos pueden llevar a Dios si es que alguien piensa que sí. Sin embargo, el amor de Dios nos alcanzó y es a través de Cristo, ¿verdad? Es que el Señor Jesús dio la vida, su vida en la cruz, para darnos vida eterna y para sacar de nuestro corazón ese pecado que había en nosotros. Entonces, volvimos a la vida, volvimos a la esperanza de tener una vida eterna. Y hay que entender ese amor del Señor Jesús que entregó, dejando el cielo, vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Y dónde estamos entonces nosotros? ¿Cómo podemos o cómo estamos correspondiendo a ese amor? ¿Cuántos somos los que hemos experimentado ese amor salvador de Jesús y ahora en este día, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, muchos de nosotros nos quedamos con ese recuerdo del pasado, ¿verdad? Yo era un bandido antes, pero el Señor Jesús me alcanzó y me cambió. Y ese recuerdo, ese testimonio quedó ahí. Como esos leprosos, el Señor Jesús pasaba y me sanó. Y ese solamente quedó ese recuerdo, pero ellos siguieron su vida. Pero ¿cuál es la experiencia, el testimonio de aquel que viene a los pies de Cristo y que está dispuesto a seguirle, que está dispuesto a adorarlo? Es diferente, porque aquel que se postra y sigue a Jesús y vive para Jesús tendrá una experiencia más grande, tendrá un conocimiento más grande de nuestro Señor. ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están? Espero que estén a través de esa pantalla adorándole al Señor. Recuerde cuando usted estaba pidiendo misericordia. Recuerde cuando el Señor le brindó la misericordia.
Recuerde cuando el Señor le mostró su favor, cuando el Señor le mostró su gracia, porque no lo merecíamos y es de pura gracia que nosotros hemos sido restaurados, así como es de pura gracia que muchos han sido sanados y están volviendo a la vida. Pues no se olviden de aquel Salvador de ustedes, de aquel sanador de ustedes, el Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras últimas del Señor Jesús para este leproso? Verso 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él había sido sanado desde esa dolencia física, ahora está hablando de salvación. Tu fe te ha salvado. Entonces también podemos entender que aunque nosotros podemos recibir la sanidad física de nuestras enfermedades, eso no quiere decir que seamos salvos. Tenemos que postrarnos a los pies de Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo, tenemos que adorar y seguir a Él, entregándole nuestra vida, dejando atrás el resto. ¿Qué importa? Entonces sí, nosotros podemos ser salvos. Por eso que muchos corren tras la sanidad, pero la sanidad no va a salvarles. Por eso el Señor Jesús dijo en algún pasaje, ¿no? Más vale que un manco, un cojo, un ciego entre en el reino de los cielos, que a una persona sana se vaya al infierno. Él está buscando personas para que sean salvas eternamente. Salvarlas desde el pecado. Salvarlas desde esa lepra que es nuestro pecado. Y está esperando que los que han sido llamados le sigan y le adoren. Hermanos, meditemos. ¿Dónde están el resto que han recibido favor de Dios? No olvidemos aquel que dio su vida por nosotros. No olvidemos aquel que pagó su sangre en esa cruz para darnos vida eterna. Volvámonos a los pies de Él. Y si tú has recibido la sanidad desde cualquier enfermedad, y yo sé que en el tiempo de esa enfermedad tú le estabas pidiendo a Dios: dame otra oportunidad, Señor, sálvame. Y tú le estabas diciendo: si tú me salvas, yo te voy a adorar, ¿no? Y si me salvas, yo voy a ir al templo. Ahora no puedo ir al templo. Y si me salvas, yo voy a servirte. Pero ¿dónde estás ahora? ¿Estás viviendo sin el Señor como lo hacías antes? Pues el Señor Jesús te está diciendo: ¿dónde estás? El Señor Jesús en esta mañana te está llamando. ¿Dónde está el 90% más? Fueron 10 los que recibieron la sanidad, solamente uno vuelto, solamente uno ha venido a dar gracias. ¿Dónde está el resto? No seamos desagradecidos, no seamos desagradecidos. Agradezcamos a nuestro Señor. Si tú estás ahora mirando esta predicación, dale gracias. Dios te ha guardado. Quizá ya Dios te restauró, quizá Dios te salvó, Dios te sanó desde las enfermedades. Entonces tú estás ahora, entonces tú tienes que darle gracias. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque hasta ahora Él ha guardado nuestra vida, porque hasta ahora Él ha guardado nuestro corazón. Entonces, hermanos, vivamos para aquel que entregó su vida a cambio de la nuestra. Vivamos para el Señor Jesús. Volvamos a sus pies, démosle gracia y adorémosle. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno. Tú haces misericordia, Señor, a millares. Lo has hecho aquí en el Perú, Señor, y lo haces en el mundo. Señor, cuando alguien que está padeciendo, Señor, cuando alguien que está sufriendo, entonces clama por la misericordia tuya.
Señor, tú no haces oídos sordos. Tú no eres, Señor, como ese presidente que no podía escuchar y no pudo hacer por esa pobre mujer que estaba pidiendo ayuda. Señor, tú escuchas todo, tú conoces todo. Señor, aún en el más pequeño lugar, en el más pequeño rincón, o la voz más débil que susurra, Señor, por tu misericordia, Señor, tú le escuchas y tú, Señor, le brindas su misericordia, Señor. Señor, tú has mostrado, Señor, entonces tú también esperas, Señor, que los que hemos recibido tu misericordia estemos a tus pies para darte las gracias. Y en esta mañana, Señor, si alguien que recibió la salvación, si alguien que recibió la sanación desde su enfermedad se estaba olvidando de volverse a ti y estaba volviendo a vivir como antes, pues en esta mañana, Señor, tú lo estás llamando, tú lo estás jalando, tú lo estás trayendo, Señor, a que Él tiene que volverse a ti, Señor, para darte gracias y para adorarte. Oh, bendita palabra, Señor. Oh, bendita palabra. Seas tú, Señor, obrando en este tiempo, Señor, en nuestros corazones. Que nuestros corazones, Señor, sean agradecidos, Señor, cada día de nuestra vida. Después, Señor, de la experiencia de conocerte, no volvamos a ser los mismos, sino que vivamos, Señor, en pos de ti para darte honor y gloria, Señor. Que vivamos vida, Señor, de agradecimiento, Señor, y para gloria tuya, Señor. Padre, Señor, en esta tarde, en esta mañana, Señor, recibe, Dios Padre, Señor, nuestra decisión, Señor, y honra, Señor, nuestro compromiso, Señor, de volvernos a ti, Señor, si es que nos estábamos olvidando de ti. Señor, aún tú sigues, Señor, diciendo dónde están los demás. Como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a buscarlos. Ayúdanos, Señor, a encontrar, Señor, esos 9 leprosos sanos que se han perdido, Señor, y traerlos juntamente con nosotros para darte la gloria y las gracias. Señor, ayúdanos a ir, Señor, del rincón en rincón, Señor, para que ellos se den cuenta, Señor, que es a ti a quien deben, Señor, su vida. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.